Bienvenido a Sabiduría Cotidiana, un podcast 100% creado con inteligencia artificial. Aquí, cada día tiene su propia temática. Lunes de ciencia y descubrimientos, martes de historia, miércoles de biografías, jueves de cine y viernes de desarrollo personal. Prepárate para aprender algo nuevo, inspirarte y ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Comencemos! Oye, ¿se imaginan que una de las ideas científicas más importantes de la historia, como la teoría de la evolución, encontrara una pieza clave, en los escritos de un pastor preocupado por la pobreza allá en la Inglaterra industrial? Pues sí, parece una conexión un poco inesperada, ¿no? Pero justamente de eso vamos a hablar hoy. Dice vínculo sorprendente entre Thomas Robert Malthus y, claro, Charles Robert Darwin. Exacto. Vamos a meternos un poco en las ideas de Malthus sobre población, recursos, ideas que nacieron en un momento social súper convulso. Ajá. Y luego veremos cómo esas ideas, de una forma bastante curiosa, le sirvieron a Darwin para darle forma a su teoría de la evolución por selección natural. Que hoy es un pilar de la biología. Para esta exploración, nos basamos en análisis de la vida y obra de los 12, también en fragmentos clave de El origen de las especies del propio Darwin. Y también en un análisis fascinante de las observaciones de comportamiento animal que Darwin hizo, ¿sabes? Durante su famoso viaje en el Vigo. La idea es esa, ¿no? Entender no solo sus aportes por separado, sino esa conexión crucial que las une. Ver cómo la observación de la sociedad y, la de la naturaleza, pueden converger de formas inesperadas. Totalmente. Es ver cómo se construye el conocimiento científico en realidad. Empecemos, si te parece, con Malthus. Hay que situarse, ¿no? Inglaterra, finales del 18, principios del 19. Plena revolución industrial. Exacto. Un escenario de transformación total. Ciudades que crecen pero caóticamente, mucha gente yéndose del campo a la ciudad, hacinamiento, pobreza por todos lados. Un ambiente de mucha tensión social, me imagino. Y ahí, en ese contexto, Robert Malthus, que era pastor anglicano pero también economista, demógrafo, publica en 1798 su Ensayo sobre el principio de la población. Ajá. ¿Cuál era la idea central? Porque fue muy impactante en su momento. Sí, lo fue. Malthus postuló algo que sonaba casi como una ley de la naturaleza, ¿no? Que la población humana, si la dejas, tiende a crecer geométricamente. O sea, como 2, 4, 8, 16. Se duplica y se duplica. Exponencialmente. Eso es. Mientras que los medios para vivir, sobre todo la comida, solo podían aumentar aritméticamente, como 1, 2, 3, 4, de forma lineal. O sea, una carrera totalmente desigual. Siempre más bocas que comida disponible. A la larga. Exacto. Esa era la tensión fundamental que él veía. Y claro, Malthus observó que la realidad, de alguna manera, ponía frenos o chequeos a ese crecimiento descontrolado. ¿Qué tipo de frenos? Él identificó dos clases. Por un lado, los que llamó preventivos o morales, que eran, digamos, la restricción voluntaria. Como decidir no casarse tan joven o... O el celibato, sí. Él como clérigo, se oponía a los métodos anticonceptivos, claro. Entiendo. ¿Y el otro tipo de frenos? Esos eran los destructivos. Y eran, las consecuencias directas de esa superpoblación y la escasez. La miseria, las hambrunas, las enfermedades, las epidemias, incluso las guerras. Factores que aumentaban la mortalidad, básicamente. Trágicamente, sí, eso es. Pero Malthus no se quedó solo con esa fórmula inicial, ¿verdad? Su pensamiento fue cambiando un poco. Cierto. En ediciones posteriores de su ensayo, que empezó casi como un panfleto, fue añadiendo más datos, más matices. Por ejemplo, Analizó cómo moría más la gente pobre, las diferencias en la fecundidad, el efecto de la gente que se iba a las ciudades. La migración, claro. Exacto. Estudió datos de otros países y vio que esa relación entre población y alimentos no era siempre tan directa, tan matemática. Su enfoque se hizo más analítico, aunque es verdad que partió de una base más, digamos, filosófica o social que la que usaría Darwin después. Y ahí está el contraste interesante, porque eso nos lleva justo a Darwin. Damos un salto en el tiempo, a 1831. Ajá.
un joven Charles Darwin, que curiosamente también estudió en Cambridge, como Malthus, se embarca en el HMS Beagle. Y ese viaje de 5 años le cambió la vida. ¿Y la ciencia? Totalmente. Él mismo dijo que fue la primera verdadera formación de su mente. Y fíjate que al principio, su interés principal era la geología, cómo se formaban las islas, los suelos. Pero era muy curioso. Curiosísimo. Y esa curiosidad lo llevó a observar y a recolectar miles y miles de especímenes de plantas, de animales. Y es clave entender algo. Él zarpó siendo creacionista. No pensaba en evolución al principio. Para nada. Su idea era más bien identificar los centros de creación de las especies, dónde y cómo Dios las había creado. De hecho, en sus notas del viaje, incluso en las Galápagos, habla de la fuerza creadora. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo dudar? Pues, las observaciones, muy detalladas. Ver la distribución de los animales, las plantas y sobre todo las variaciones, especialmente en archipiélagos como las Galápagos. Los famosos pinzones. Los pinzones, las tortugas gigantes, ver esas diferencias sutiles entre islas cercanas, eso le empezó a generar preguntas. ¿Por qué eran así? ¿Cómo habían llegado a ser diferentes? Y no solo coleccionaba bichos y plantas. No. Observaba el comportamiento con una agudeza increíble. Sus cuadernos están llenos de detalles. Cómo se defendían, cómo se movían, qué comían. Leí que describió cómo una liebre de mar echaba tinta, o cómo se inflaba un pez globo. Exacto, y cosas así. O midió a qué velocidad caminaban las tortugas gigantes. Unos 55 metros en 10 minutos, anotó. Observaba el vuelo de las aves, cómo saltaban los escarabajos. Todo. Todas esas observaciones de conducta, aunque quizás no las analizó a fondo en el momento. No, durante el viaje teorizó poco sobre eso. Pero fueron fundamentales, ¿no? Le afinaron la mirada. Le hicieron preguntarse para qué servía cada rasgo, cada comportamiento. Acumuló muchísimos datos, muchísimas preguntas, pero le faltaba algo. Le faltaba el mecanismo. ¿Cómo ocurría el cambio? Y aquí es donde, años después de volver, entra Malthus. Fue en 1838. Darwin leyó casi por casualidad el ensayo de Malthus. Y fue como ¡eureka! Totalmente. Una revelación. La idea de Malthus de esa lucha por la existencia, porque la población crece más rápido que los recursos, conectó todo lo que él había visto en la naturaleza. Claro, se dio cuenta de que en la naturaleza pasaba lo mismo. Nacen muchísimos más individuos de los que pueden llegar a sobrevivir. Exacto. Y como no son todos iguales, hay variaciones. Ajá. Cualquier pequeña diferencia que diera una ventaja en esa lucha diaria por vivir, por comer, por no ser comido, por reproducirse, esa diferencia tendería a conservarse, a pasar a la siguiente generación. Esa es la clave. Malthus le dio el concepto, la lucha por la existencia como motor del cambio. Darwin lo reconoció abiertamente. Y lo más curioso es que Alfred Russel Wallace, que llegó a la misma idea de selección natural por su cuenta, Sí, el codescubridor. también citó a Malthus como inspiración. Es increíble cómo una idea sobre la sociedad humana, sobre la economía casi. Terminó iluminando cómo funciona la vida en todo el planeta. Exactamente. Fascinante. Entonces, con esa pieza clave de Malthus y la montaña de observaciones de su viaje, Darwin ya pudo armar el rompecabezas. Su teoría. El primer pilar, decíamos, es la variación. Sí. Los individuos de una especie no son clones, presentan pequeñas diferencias. Y el segundo pilar, crucial, la herencia. Muchas de esas diferencias se pasan de padres a hijos. Correcto. Darwin no sabía nada de genes, ni de ADN, obviamente, pero sí sabía por la experiencia de los criadores de animales y plantas que lo semejante produce lo semejante, aunque siempre con variaciones. Notó que la herencia era compleja, que había rasgos que saltaban generaciones, lo que llamó atavismo, o que aparecían a la misma edad en padres e hijos. Bien. Y el tercer pilar, que es la conexión directa con Malthus, la lucha por la existencia. Así es. Como nacen más organismos de los que el ambiente puede sostener, pues
Hay una competencia constante, por comida, por espacio, por pareja, por evitar a los depredadores, por aguantar el clima. Y Darwin no se quedó en la teoría abstracta, dio ejemplos concretos. Sí, sí. Habló de cómo las plantitas jóvenes luchan por la luz y el espacio, o cómo un invierno muy duro podía matar, él calculó, a 4 de cada 5 pájaros en su propia finca. Entendió que esta lucha no era algo excepcional, sino la norma. Y todo esto nos lleva al corazón mismo de su teoría, la selección natural. Exacto, que no es una fuerza con intención, ojo, es el resultado casi inevitable de los 3 pilares anteriores: variación, herencia y lucha por la existencia. Es el ambiente el que sin querer selecciona. Eso es. Selecciona a aquellos individuos cuyas variaciones, por pequeñas que sean, les dan una ligera ventaja para sobrevivir y, sobre todo, para reproducirse en ese entorno específico. Darwin usó mucho la analogía con la selección artificial, ¿no? Lo que hacemos los humanos. Claro, y es una analogía muy potente. Piensa en la diferencia brutal entre un perro salchicha y un gran danés. Ambos vienen del lobo, pero los hemos modificado nosotros, seleccionando generación tras generación los rasgos que nos interesaban. O las coles. Todas vienen de una planta silvestre, pero tenemos coliflor, brócoli, repollo. Exacto. Si los humanos hemos logrado cambios tan enormes en relativamente poco tiempo, ¿qué no podría hacer la naturaleza, actuando sobre variaciones pequeñitas, pero durante millones y millones de años? La selección natural, entonces, actúa sobre cualquier variación útil que surja por azar. Un poquito más de camuflaje, un poquito más de resistencia al frío, una pizca más de habilidad para cazar. Cualquier cosa que ayude a sobrevivir y a dejar más descendencia en ese contexto particular. Todo suma. Y Darwin también habló de otro tipo de selección, la selección sexual. Sí, que es un componente importante, porque no se trata solo de sobrevivir, sino de conseguir pareja para reproducirse. Ah, claro. Y eso explica rasgos que a veces parecen un estorbo para la supervivencia. Exacto, como las colas larguísimas y coloridas de algunas aves, o las cornamentas enormes de los ciervos. Quizás no ayudan a escapar de un depredador, pero aumentan el éxito reproductivo. Ya sea porque sirven para pelear con otros machos, O porque atraen más a las hembras. Las hembras eligen, y esa elección a lo largo del tiempo moldea esos rasgos en los machos. todo esto lleva a la gran idea final. La descendencia con modificación a partir de un ancestro común. Esa es la imagen global, que todas las especies actuales somos descendientes modificados de especies que vivieron antes. La vida se ha ido ramificando, como un árbol genealógico inmenso, a lo largo del tiempo geológico. Y esa idea explicaba un montón de cosas que antes no tenían sentido, ¿no? Como las homologías. Exacto. Esas similitudes en la estructura básica de órganos que tienen funciones muy distintas. El ejemplo clásico: los huesos del brazo humano, del ala de un murciélago, de la aleta de una ballena. Son los mismos huesos. Son básicamente los mismos huesos, heredados de un ancestro común, pero modificados para volar, para nadar, para agarrar cosas. La estructura básica es homóloga, heredada. La función es diferente. Entiendo. Y Darwin decía que la forma en que clasificamos a los seres vivos, especies, géneros, familias, en el fondo refleja esa genealogía, ese parentesco evolutivo. Justamente. A diferencia de las analogías, que son estructuras que se parecen porque cumplen una función similar, pero que evolucionaron por caminos separados, como las alas de un insecto y las de un ave. Sirven para volar, pero su origen evolutivo es totalmente distinto. Claro, tiene sentido. Pero Darwin también se adelantó a las críticas, ¿no? Sabía que su teoría iba a generar dudas. Sí, dedicó capítulos enteros a abordar las posibles dificultades. Por ejemplo, la cuestión de las formas de transición. ¿Por qué no encontramos miles de fósiles de especies intermedias? Buena pregunta. Él argumentó, y con razón, que el registro fósil es extremadamente incompleto. No todos los organismos se fosilizan, los sedimentos no se depositan continuamente y apenas hemos explorado una pequeña parte del planeta. Las formas intermedias pudieron existir, pero ser menos numerosas o vivir en zonas donde la fosilización era rara. ¿Y qué hay de órganos súper complejos, como el ojo? Parecía difícil que algo así surgiera por pura casualidad y pequeños pasos. Darwin propuso que incluso una versión muy simple, como unas pocas células sensibles a la luz, ya podía ser una ventaja, y a partir de ahí, la selección natural pudo favorecer cada pequeña mejora sucesiva, siempre y cuando cada paso fuera útil. Millones de años de pequeñas mejoras acumuladas.
Y también mencionó que los órganos pueden cambiar de función con el tiempo. Exacto. La conversión de función. Puso el ejemplo de la vejiga natatoria de los peces, que sirve para flotar, y que probablemente dio origen a los pulmones de los vertebrados terrestres. Y los órganos vestigiales, esas partes que ya no sirven para nada, como nuestras muelas del juicio o las alitas minúsculas de algunos escarabajos que ya no vuelan. Para Darwin, eran justo una prueba más de la evolución. Eran restos, como cicatrices, de la historia evolutiva. Estructuras que fueron útiles en los ancestros, pero que por desuso o porque la selección actuó en otras cosas se fueron reduciendo. Desde un punto de vista creacionista, son difíciles de explicar, ¿no? ¿Para qué crear algo inútil? Pero desde la evolución, tienen todo el sentido. Incluso se metió con temas tan complejos como los instintos, el de las abejas haciendo panales perfectos, o el caso de las hormigas obreras, que son estériles y no pueden pasar sus rasgos. Sí. Para el panal, explicó que la selección pudo favorecer variaciones en instintos simples que llevaran a construir celdas hexagonales porque es la forma más eficiente de usar cera y espacio. Pura geometría eficiente seleccionada naturalmente. Algo así. Y para las obreras estériles, que es un caso fascinante, propuso la idea de selección de parentesco o selección de grupo, o de colonia en este caso. ¿Cómo funciona eso? La selección no actúa sobre la obrera individual, que no se reproduce, sino sobre la colonia entera. Las breinas cuyas colonias tienen obreras con características más útiles, más trabajadoras, mejor defensa, diferentes tamaños para distintas tareas, son las que tienen más éxito, dejan más descendencia, más reinas y machos. Entonces, indirectamente, se seleccionan los rasgos de las obreras a través del éxito de la reina, que es su madre o hermana. Exactamente. Se selecciona a nivel de la familia, de la colonia. Fue una idea muy avanzada para su época. La verdad es que Darwin pensó en casi todo. Impresionante. Ahora, si te parece, hablemos un poco del legado. ¿Qué impacto han tenido estas ideas? Empezando por las de Malthus. Bueno, las ideas de Malthus, aunque a veces son controvertidas y se han malinterpretado, siguen muy presentes, ¿sabes? Influyeron mucho en economistas importantes como Keynes, Ricardo. Y siguen saliendo en debates actuales. Totalmente. En debates sobre pobreza, sobre desarrollo, sobre cómo gestionar los recursos, las crisis ambientales, el crecimiento de la población mundial. La tensión básica que él describió entre población y recursos sigue siendo un tema central. Aunque hoy entendemos que la cosa es mucho más compleja, claro. La riqueza, de factores culturales. Pero la pregunta fundamental que planteó Malthus sigue ahí. Su trabajo también fue clave para que naciera la demografía como ciencia. Y el legado de Darwin. Bueno, ese es simplemente gigantesco. Inabarcable casi. La evolución por selección natural es, como decíamos, el marco que unifica toda la biología moderna. Hay una frase famosa de Dobzhansky. Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y es así. Revolucionó la biología, pero también la paleontología, la geología, la antropología, incluso la psicología. Sí, el estudio científico del comportamiento. La psicología evolucionista. Todo eso bebe de Darwin. Y su trabajo sigue vivo, ¿eh? Sigue inspirando investigación. Piensa en la Fundación Charles Darwin en las Galápagos, que trabaja justamente en proteger ese laboratorio natural increíble y seguir estudiando la evolución en acción. Es importante también distinguir, ¿no? La teoría científica de la evolución biológica, Que está más sólida que nunca y se sigue refinando con la genética, la genómica. distinguirla del llamado darwinismo social. Exacto. Que fue una pésima aplicación de sus ideas para intentar justificar desigualdades sociales, racismo, imperialismo. Eso, por suerte, hoy está totalmente desacreditado como ideología. No tiene nada que ver con la teoría biológica de Darwin. Entonces, para ir cerrando, tenemos a estos dos pensadores británicos. Malthus mirando las presiones sociales, económicas, en la Inglaterra de su tiempo. Y Darwin, con una mirada global, observando la diversidad increíble de la vida, las adaptaciones, la lucha constante en la naturaleza durante su viaje. Dos enfoques muy distintos. La sociedad por un lado, la naturaleza por el otro. Y la chispa que conectó todo fue esa lectura. Esa idea de la lucha por la existencia que Malthus vio en el crecimiento de la población humana le dio a Darwin la clave, el mecanismo que necesitaba para explicar todo lo que había observado. Una demostración increíble de cómo las ideas pueden viajar entre disciplinas, ¿no? Y generar revoluciones en el pensamiento.
Totalmente. Pues hemos recorrido un camino fascinante, desde las ideas de Malthus sobre población y recursos, pasando por el viaje transformador de Darwin, hasta llegar a cómo se gestó la teoría de la evolución. Una teoría que nació de esa combinación de observación paciente, minuciosa de la naturaleza, y una idea clave que vino, curiosamente, del estudio de la sociedad. Una historia que nos muestra cómo se construye la ciencia. Y quizás para dejar pensando, Darwin observó en el origen de las especies algo interesante, que las especies que él llamaba predominantes, o sea, las más comunes, las más extendidas, las que tienen más individuos, son las que más tienden a generar variedades nuevas, como especies en proceso de nacer. Interesante. Si pensamos en eso, y consideramos que la especie humana es, bueno, bastante predominante en el planeta ahora mismo, ¿qué podríamos inferir sobre nuestro propio futuro evolutivo, siguiendo esa lógica de Darwin? ¿Hacia dónde nos podrían estar empujando, quizás sin que nos demos cuenta, las presiones de selección del mundo que nosotros mismos hemos creado? Una pregunta potente para quedarse reflexionando. Gracias por escuchar Sabiduría Cotidiana, el podcast diario creado completamente con inteligencia artificial. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte para que más personas descubran, aprendan y crezcan cada día. Nos escuchamos mañana con una nueva historia, una nueva idea y una nueva forma de aprender.